Buen día. Quiero darles la cordial bienvenida a esta parte de las notas a los estados financieros. Para mí esta parte es sumamente importante también por las declaraciones que hay que ir haciendo y quisiera ir compartiendo con ustedes algunas condiciones fundamentales sobre el tema de las notas, la preparación de las notas de los estados financieros. Igual vamos a poner un ejemplo también para que ustedes lo puedan tener. Así que recuerden que las notas de los estados financieros van a representar las aclaraciones o las explicaciones de hechos o situaciones cuantificables o que se representan en el movimiento de las cuentas. Asimismo, representan información importante para los inversores que muchas veces desean adquirir alguna compañía en un mercado bursátil o que por lo general van a mostrar algún tipo de interés en alguna información relevante que se desea considerar para tomar ciertas consideraciones en este tipo de entidades o en cualquier tipo de sector en particular, basado específicamente no solo en estados financieros, sino también en las mismas notas que obviamente acompañan de manera integral a los estados financieros. Es bien importante saber que las notas representan esa difusión especial de la cierta información que no está directamente reflejada en los estados financieros y que es de suma utilidad para que los usuarios tomen esas decisiones específicamente con base a esa información clara y objetiva. Esto no implica que las notas explicativas sean un estado financiero en sí, ¿verdad? Ya que según la normativa que obviamente nosotros tenemos en cuenta, incluso incluyendo la norma, la NIP SP1, específicamente esta parte forma parte integral de los estados financieros, como ya lo mencionaba, y sin embargo también es parte del análisis que vamos a ir considerando, siendo un estricto cumplimiento su presentación. Estas notas representan revelaciones aplicables a saldos de transacciones u otros eventos significativos que deben observarse para preparar y presentar los estados financieros de cualquier entidad. Y en ese ámbito, especialmente, es donde queremos enfocarnos. Y especialmente el objetivo particular de las notas es brindar los elementos sumamente necesarios, ¿verdad? Para que aquellos usuarios que leen puedan comprenderlos claramente, puedan interpretarlo, puedan entender con mayor información para que les sean de mejor utilidad. Llámese específicamente, recuerden ustedes, más aún porque la contabilidad gubernamental o la información que generan las entidades del sector público, especialmente requieren una mayor cierto nivel de información, porque muchas veces esa información no llega a personas que conocen las operaciones en sí y cómo se registran. Y en ese sentido tenemos que ser muy claros para informar esa información. Nos va a servir de mucho para tener de vista un estado financiero de manera integral, cómo se comporta la información y esa información mínima necesaria para poder entender cómo se realizaron esos estados financieros, los cuales son basados en una condición: las políticas contables que cada entidad, pues obviamente, debe de presentar. Porque obviamente uno no conoce incluso ni las políticas contables, especialmente ya con una visión de política se puede establecer por dónde es que va la entidad haciendo, por ejemplo, este tipo de registros o el tema de cómo se presenta, cómo se revela la información en función de lo que se quiere. Acuérdense que esta es una información que nos va a permitir también rendir cuentas. Las notas como presentación y revelación de las entidades son parte integral de todos y cada uno de los estados financieros. Es más, cada estado financiero debería estar acompañado con sus propias notas. Es decir, no puede ir un estado financiero
sin notas explicativas y deben ser preparadas por los administradores con una condición de sujetarse a algunas reglas. Y en ese ámbito de sujetarse a reglas, pues obviamente nosotros hoy por hoy vamos a tener en cuenta lo que nos está diciendo la NIP SP1, no obstante que también incluir lo que dice la NIP SP33, cuando adoptamos por primera vez específicamente las normas del sector público, las NIP del sector público. Así que eso es bien importante también que lo consideremos, porque al final esa NIP no, amén, que hoy en cuenta no la podamos tener, pero igual hay que retomarla porque al final, por primera vez, lo vamos a tener. Acuérdense que vamos a decir que, por ejemplo, el estado de situación financiera es un estado conciso o muchas veces sintético, formulado con datos de los libros contables, llevados por partidas contables en las cuales se registra de un lado todos los recursos y del otro todas las obligaciones que nosotros vamos adquiriendo para efectuar las operaciones. Y es un dato como bien, como digámoslo así, como muy estático, ¿verdad? Las cuentas deben ser presentadas en un orden decreciente de liquidez o de la actividad líquida que puedan mostrarse, y el pasivo obviamente según la exigibilidad de pago que se llegue a dar en función de una manera decreciente, reconocida de forma tal que presenten razonablemente la situación financiera de la entidad como tal. Y en ese ámbito, en ese mismo orden que vamos dando tanto a la situación financiera como al estado de pérdidas y ganancias, donde el cual ya este estado financiero muestra de pérdidas y ganancias, el total de ingresos, egresos específicamente, vamos a tener en cuenta que es el resultado obtenido determinado en un periodo determinado, que puede ser positivo cuando se presente con una utilidad o negativo cuando se haya sufrido una pérdida. A diferencia de este estado de situación, es un estado financiero dinámico porque muestra hechos realizados en todo un periodo y compara los costos de la empresa contra los ingresos habidos que se puedan mostrar, es decir, que hay utilidad o hay una pérdida, ¿verdad? En ese sentido presenta la situación económica de la gestión de la empresa, es decir, este resultado nos indica si la administración ha actuado en la toma de decisiones con criterios de economía, de eficiencia, o si las inversiones a corto o largo o en el plazo que los definimos específicamente han producido un rendimiento que obviamente supera al tema de la información que nos está brindando los gastos, ya sea de gestión en este caso también. En ese sentido, aquí comenzamos a ver que los contenidos de las notas deben ser identificados claramente y presentados de una secuencia lógica, como ya lo decía, con el mismo orden que le estamos dando a los estados financieros, se van presentando las notas, y en ese es una secuencia guardando un orden por los rubros en cómo se van presentando los estados financieros. No es que voy a comenzar a hablar del patrimonio y no he comentado nada ni siquiera de las disponibilidades, o no voy a comenzar hablando de las obligaciones o de los acreedores monetarios, las obligaciones de terceros, cuando específicamente no he comentado nada de las cuentas por recuperar que tengo, específicamente por transferencias fiscales que puedan existir, y toda esta condición que nosotros estamos mencionando, que en ese sentido, pues obviamente el balance o la situación financiera, el estado de rendimiento económico, la ejecución presupuestaria, el flujo de efectivo, nos va a dar un orden. Y ya de ese orden comenzamos a partir. Es decir, la cronología del orden que vamos a llevar, pues obviamente va a responder a esa lógica que ya, pues obviamente estamos mostrando. Eso es sumamente importante porque también vamos a hablar de cierto tipo de notas. Por ejemplo, notas de carácter, como podríamos decir, de carácter general. En ese sentido, la nota inicial de identificación del tipo
de actividad que realiza la entidad. Y en esto estamos hablando, por ejemplo, en una actividad comercial. Obviamente no somos una entidad que genera un tipo de ingresos, pero sí generamos una actividad, tenemos un objetivo, tenemos una visión, tenemos un propósito, tenemos un porqué y hacemos lo que hacemos. Aunque seamos específicamente una entidad muy ejecutora de un costo, de un gasto, pues obviamente vamos a tener la condición de generar una actividad que responde a una condición de la sociedad o del país en el que estamos. En ese sentido, tenemos un propósito de ley, tenemos las condiciones de regulación que muy bien caben establecerlas del por qué y cuál es el fin de la entidad, cuál es esa, digámoslo, cuál es ese objetivo primordial, y hay que dejarlo bien plasmado, porque en ese sentido, cuando usted deja plasmado claramente la primera nota, no solo que nos dedicamos a X cosas, sino que ampliamos la zona de alcance, visualizando en esta primera nota tenemos la gran oportunidad de entender si somos una entidad ejecutora de gastos, vamos a entender del por qué los gastos están ocurriendo. Entonces, esta es una gran oportunidad como para decir, nosotros hacemos esto con respecto a esto, en cumplimiento a esto, a esta regulación, y eso quiere decir que vamos a generar ciertos costos, ciertos gastos que al final van a estar referenciados tanto específicamente a un asunto de resultados, de pérdidas o de ganancias, a un efecto de rendimientos económicos, a un efecto de flujo de fondo que nos va a decir, ok, esto, lo que estoy viendo en los estados financieros responde a la actividad comercial o la actividad, el propósito de la razón de ser de la entidad. Es decir, estoy dando una respuesta clara y contundente y digamos, de transparencia específicamente del por qué estos gastos. Y le va a permitir también a cualquier persona tener, digamos, la transparencia de que la misma persona usuaria de los estados financieros pueda visualizar y decir, ok, estos gastos están conforme a la objetividad para la cual la entidad fue creada. Y en ese sentido vamos a tener una razonabilidad inmersa, inherente de la cifra. Es bien importante eso. Y por eso es que vamos a decir también, incluso, un elemento importante, ustedes están en la adopción de NIF, de NIF, SP, y aquí hay que hablar un poquito de la declaración sobre el cumplimiento de las NIF, oficializadas en el país. Y obviamente no podemos hablar de una adopción de manera integral, pero sí podemos comenzar a hablar de un elemento transitorio en el cual hemos comenzado un camino sin poner una declaratoria genérica, porque no lo podemos hacer porque no hemos cumplido con todas las normas específicas, apenas vamos cumpliendo con unas cuantas, pero vamos en ese camino, pero no se puede establecer una declaración del cumplimiento de las NIF SP. Eso es importante porque eso lo declara la NIF SP 33 y lo requeriría también la presentación de los estados financieros en la NIF SP 1. Ahora, pero obviamente no lo tenemos, no lo tenemos en todo el contexto. Notas sobre las políticas contables, otro elemento importante que habría que establecer en ese sentido para la preparación de los estados financieros. Y aquí no es especialmente, y lo digo con mucha condición, porque a veces las entidades, y lo digo con mucha propiedad, ponen específicamente, mire, ¿qué tiene la cuenta? Mire, nosotros aquí en tal cuenta tenemos tal cosa. No es la forma de qué es lo que incluye la cuenta. Lo que vamos a poner específicamente es la forma de lo que vamos a incluir y cómo lo vamos a registrar y cómo efectivamente usted lo va a administrar, contablemente y administrativamente también. Y en ese sentido vamos a declarar razonablemente cómo es manejado. Y en ese sentido estamos hablando del tratamiento de la depreciación,
Estamos hablando del tratamiento de los anticipos. ¿Cómo vamos a manejar los anticipos? ¿Tenemos una regulación para los anticipos? Sí, tenemos una regulación específicamente en el tema de las disponibilidades, cómo se reciben las disponibilidades, cómo se administran las disponibilidades. Todo eso lo vamos a poner. No vamos a poner cómo está incluido. Obviamente, aquí estamos hablando de la política contable. Recuerden ese elemento importante. No estamos hablando de qué es lo que integra. Ya vamos a hablar del tema de la integración. Estamos hablando de notas de carácter general. Así que también estamos hablando de otras notas de carácter específico, como les vamos a llamar, y ahí ya estamos hablando, hablábamos de notas generales, a lo que nos dedicamos, la razón de ser de la entidad, específicamente estábamos hablando de la adopción de la norma de la NIP-SP y nuestras base contable, que obviamente tenemos que revelarlo, y en ese sentido, en el momento que ustedes se encuentran, que es un momento transitorio, habrá que obviamente ponerlo. Y en ese sentido, comenzamos a ver el tema de políticas contables, que en ese sentido hay que incluirlo, de la forma en que usted administra, reconoce, mide los estados financieros con base a sus componentes y obviamente las políticas contables que estamos teniendo en cuenta. Así que no se nos vaya a olvidar. Y en el carácter específico estamos hablando de notas de carácter financiero con respecto a cada cuenta del estado financiero, ya sea de situación financiera, de rendimiento económico, de ejecución presupuestaria, y estamos hablando específicamente también de un elemento importante que es el flujo de efectivo. Así que eso debería estar relacionado. Y en ese sentido, vamos a hablar también de condiciones de notas no, digamos, no financieras, que pueden resultar como eventos relevantes que se puedan establecer en función para dar una mejor interpretación de las cifras, que no están tal vez vinculadas directamente a una operación específica, pero sí a una condición del todo de la entidad o de algo que afecta directamente la organización. Eso puede ser, de alguna manera, incluso en términos de generación de ingresos o traslado de ingresos o de ejecuciones presupuestarias que normalmente se pueden dar. Precisamente, obviamente puede ser un tema de pandemia, como el que acabamos de vivir. En ese sentido es algo muy natural que se pueda establecer y que haya tenido una repercusión, no de manera generada por la organización, pero obviamente que nos afecta a cualquier entidad, ya sea pública o privada. Así que esa parte es bien importante que la tengamos en cuenta. También vamos a hablar específicamente del nombre de la entidad, el domicilio, la forma legal en términos de carácter general, también la ubicación donde se desarrolla la actividad económica, la actividad en la que nos estamos desempeñando. Y si usted tiene varios puntos o localidades, uno comienza a decir dónde obviamente tiene esa condición de atención. Así que eso también es bien importante que lo tengamos muy en cuenta. Y las principales actividades es que tenemos muchas, tenemos que ponerle. También se debe indicar el número de empleados sin importar la condición laboral como la tengan ustedes. Es decir, somos tantos empleados, el año pasado éramos tantos, porque siempre vamos a hablar de efectos comparativos, de manera de la clase ocupacional y al final del periodo cómo nos quedamos o cuántos iniciamos y cuántos hemos terminado. Es información también siempre relevante, saberla y tenerla a mano. Ya hablábamos, por ejemplo, de la declaración del cumplimiento de la NIC SP en la preparación de los estados financieros. Aquí vamos a tener que hablar de un efecto transitorio y en ese sentido vamos a tener que hacer esa condición en la cual nosotros nos encontramos. Esto pues obviamente al final del periodo lo van a tener que hacer de esa manera. Y se debe revelar las políticas contables importantes que sigue la empresa en la preparación de sus estados financieros, que ya lo decíamos específicamente en la medida en que esto sea aplicable. Normalmente tenemos esas políticas claritamente establecidas y si no las tenemos, pues ese es el momento de desarrollarlas apropiadamente en función de lo que nosotros vamos realizando. Así que hay que tenerlo sumamente en cuenta. También es importante mencionar si van a tener un cambio
de políticas contables, pues hay que declararlo y eso es innegable que hay que ponerlo. Y en ese sentido debe revelarse los cambios de políticas contables que se hayan realizado en la elaboración de los estados financieros. Y ahí estamos hablando de este cambio que estamos dando un salto sumamente grande, pero no estamos, digamos, abandonando de manera completa lo que ya veníamos haciendo, porque ahorita tenemos 5 NIP adoptadas, pero hay que comenzar a hablar específicamente de esa transición, pero específicamente de los cambios más importantes. Pero no podemos hablar de una adopción integral de la NIP-SP. Así que eso habrá que reflejarlo en ese sentido. ¿Cuál es la naturaleza y la justificación de este cambio? Es un tema regulatorio, es un tema de mandato de contabilidad gubernamental, que es un efecto transitorio, que obviamente están pasando de esta manera, de manera paulatina. Y eso todo lo que ustedes tengan en función de cómo se va a ir administrando esto, en función de lo que el Ministerio de Hacienda ya fue mencionando, pues así también lo vamos a ir mencionando también, así que lo vamos a ir incluyendo. Ahora también es importante, si hay algún error que haya ocurrido en el pasado y se está corrigiendo, pues obviamente también eso es una revelación de los errores sustanciales que puedan haber ocurrido y que aprovechando la adopción de la norma también, no solo nos apegamos a la normativa, sino que específicamente también lo mencionamos como un error fundamental que ya se establece en la norma y de cómo se ha ido haciendo la corrección y los montos que esto ha significado en términos de corrección. Esto le puede pasar a cualquier entidad, eso no es miren, nos equivocamos y vamos a reconocer un error, híjole, nos va a pasar factura eso. No, sencillamente estamos hablando de una condición que precisamente se trata de hacer una presentación mucho mejor de los estados financieros. Así que eso es de carácter importante que lo vayamos reconociendo. Así que es un tema sumamente fundamental y, por ejemplo, si suceden elementos posteriores a la fecha del estado financiero, también es importante que lo mencionemos, como por ejemplo un evento económico que ocurre a través después entre las fechas de los estados financieros y la fecha que se autoriza específicamente la emisión de los mismos y que pudiera afectar la situación financiera y las perspectivas de una entidad, ¿verdad? Describiendo la naturaleza, el monto, si su importancia lo amerita, como una fluctuación cambiaria, pérdidas resultantes de incendios, inundaciones, desastres naturales y en ese sentido compra o absorber un negocio o algún proyecto específicamente que lo teníamos en proceso de construcción y venimos y lo concluimos. Es más, lo sacamos del proceso en el que le venía la entidad en un efecto de construcción y lo pasamos a un estado totalmente distinto en el cual obviamente traíamos haciendo un registro. Toda esa información es una información que vamos a revelar, que obviamente sucede entre la fecha de la emisión del estado financiero y la autorización de los mismos. Así que son elementos que hay que ir tomando en cuenta. Para los efectos específicos de las notas, se debe revelar cualquier tipo que se adopte en una relación con la denominación de los títulos y la cuenta y el contenido y la naturaleza de cada cuenta. Esto es bien importante. Normalmente presentamos los datos duros, los datos más importantes en el resumen de la presentación de los estados financieros y obviamente, como por ejemplo puede ser el caso de las disponibilidades, caja y bancos, se debe demostrar siempre de manera comparativa, porque siempre lo vamos a hacer comparativo, no podemos presentar un estado financiero con sus notas de manera individual, sino que lo tendríamos que hacer de manera, llamémoslo así, comparativa. Y en ese sentido, por ejemplo, en caja y banco, vamos a mostrar separadamente, llamémoslo así, los fondos relativos a saldo de libre disposición en efectivo y bancos, depósitos de ahorro, depósitos a plazo y fondos sujetos a cualquier tipo de restricción que podamos tener. Y esto especialmente hay que tenerlo bien claro porque también podemos tener restricciones en el uso de la disponibilidad. Si tenemos inversiones en valores negociables, se debe mostrar separadamente y en columnas, información relativa, por ejemplo, a valores negociables de acuerdo a las siguientes condiciones, clases de valores, por ejemplo, cantidad en monto, nominal de valores, valor en libro, valor de mercado,
Si estos son diferentes del valor contabilizado, que normalmente puede suceder que yo tenga una inversión en una entidad o incluso en un tipo de registro, en un estado, en algún gobierno, y en ese sentido ese registro lo tengo que también reflejar si pueden existir valores de ganancia y valores de pérdida en función de lo contabilizado y el valor de mercado, que obviamente ese es un tema que hay que ir viendo, y en ese sentido se vuelve sumamente interesante por el valor cotizado. Entonces hay que reflejar esas pérdidas que pueden llevar a una ocurrencia de este tipo de condiciones, y los movimientos durante el periodo de la reserva que pudo haberse efectuado por fluctuaciones del valor y su naturaleza, que normalmente registramos provisiones y vamos a estableciendo como esa reserva que va a disminuir el valor bruto de ese activo que posiblemente tengamos por ahí. Por ejemplo, para las cuentas por recuperar, se debe mostrar, por ejemplo, un cuadro comparativo que nos permita fraccionar de manera corriente y lo no corriente según la fecha de vencimiento. Digámoslo así, los importantes vencimientos hasta 30 días y los que se encuentren vigentes, por ejemplo, con una fecha posterior. Cuentas por cobrar comerciales, sí que tenemos, cuentas y documentos por cobrar comerciales a empresas vinculadas, castigos de cuenta de dudosa y provisión para cuentas de dudosa recuperación también. Estos en términos generales, ¿verdad? Que se va poniendo, pero igual lo hacemos de manera comparativa. Se debe revelar la naturaleza y las condiciones de estas cuentas, que obviamente pueden ser también otras cuentas por cobrar, y mostrar separadamente una información relativa a otras cuentas por cobrar que puedan tener que confundirse con, por ejemplo, las cuentas principales que tenemos. Es decir, hay que tener esa separación entre lo corriente y no corriente, pero separado específicamente de la cuenta por cobrar que nosotros regularmente estamos presentando. Saldos iniciales, adiciones, deducciones y saldos finales, es decir, como una balanza mínima de comprobación que nos pueda mostrar el tema de las condiciones de las cuentas por cobrar. Así que eso también es importante que lo tengan ahí claro. Si tienen existencias en el caso de consumo, que eso es lo normal, por ejemplo, vamos a tener el importe registrado de las existencias, ya sean mercaderías, productos terminados, subproductos, desechos y desperdicios, productos o procesos que podamos tener específicamente para el consumo, incluso suministros diversos, existencias por recibir, lo vamos detallando y lo comparamos año con año específicamente, y es una nota explicatoria y reflejamos cómo vamos también administrando el tema de los inventarios también. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta, y como política también lo vamos a mencionar. Los gastos pagados por anticipado o los anticipos, también esto es clave, se debe demostrar el monto de los alquileres, seguros y cualquier gasto anticipado que se haya hecho. Y en ese sentido hay que tener el detalle específicamente a quién se le dio ese anticipo, cuándo se dio, a qué corresponde, y todos los detalles que me permitan a mí tener la capacidad de saber, de integrar esa comparación de esa cuenta que yo voy a tener en términos de gastos anticipados. Sumamente interesante. En inversiones permanentes también se debe señalar la información relativa específicamente a instrumentos financieros. Un cuadro comparativo me ayudaría específicamente de los valores de la empresa en los cuales se han vinculado, y los análisis que tal vez nosotros hemos considerado, por ejemplo, análisis tercero, específicamente para considerar las fluctuaciones de mercado que se pudieran haber establecido. Y en este sentido es importante también establecer algunos detallitos que no se pueden dejar de ir, como clase de inversión, la cantidad, el monto, llamémoslo así, el emisor, el valor en libros, el valor de mercado, de manera unitaria, el valor razonable de la inversión que hayamos hecho, cómo se está comportando ese mercado, algo relevante que se deba de mencionar en el mercado, pues lo ponemos en la nota también. Igual sucede, por ejemplo, si la entidad tiene inversiones en empresas de sociedad anónima, que se puede dar específicamente ese caso, pero igual, si este no es el caso, pues obviamente esa parte queda obviada, pero igual, se incluyen separadamente en columnas la información relativa a inversiones
que podamos tener o algún vínculo con otro tipo de entidades de carácter de inversión. Inmuebles, maquinaria y equipo, se debe mostrar un cuadro comparativo clasificado por clase de activo, terrenos, edificios y otras construcciones que al final vamos a tener como clasificación maquinaria, equipo y otras unidades de explotación, muebles y enseres, unidades de transporte y trabajos en curso, otras propiedades que también se puedan tener, y obviamente ahí vamos estableciendo detalles específicos de manera comparativa, fecha de adquisición, altas, bajas, y obviamente luego venimos con un detalle de la depreciación acumulada de los inmuebles, maquinaria y equipo y toda esta parte, incluso incluyendo el tema de las revaluaciones, que también hay que incluir. Esos son elementos importantísimos que no podemos dejar pasar. Los activos intangibles, igual que se deben de revelar las vidas útiles de los activos intangibles o las tasas de amortización empleadas, incluyendo la información comparada del ejercicio anterior, relativo a la conciliación del monto que arrastra el activo al inicio y al final del ejercicio. Estamos hablando de una condición de los movimientos que los activos pueden llegar a tener y obviamente su respectiva amortización, que no se nos puede quedar. Eso es sumamente importante. Y por cerrar también en la parte de los recursos, la parte de los otros activos, que se debe reflejar la clase de los activos que lo componen y describir apropiadamente o describir la naturaleza de los mismos, que al final nos permita tener una visión que tenemos en otros activos y que obviamente normalmente suelen relacionarse con activos improductivos. Y eso hay que a veces aclararlo, porque muchas veces no es que sea solo porque esté en otros activos, vamos a darle la categoría de un activo improductivo, que no me genera nada, es decir, simplemente lo tengo por tener. No, tengo una breve explicación de cuál es el propósito de ese activo y lo ponemos porque eso es específicamente la transparencia que queremos dar con las normas de la NIP SP1. Ok, las cuentas, ya cuando pasamos al pasivo y nos vamos a la parte de las obligaciones, estamos hablando específicamente de que se debe tomar un cuadro comparativo de la información relativa a cuentas por pagar, con terceros, diferenciando las cuentas por pagar de la entidad, de persona, y obviamente estableciendo cuáles son las condiciones de inmediato pago, que sé que se hace, pero obviamente cuáles son las de más plazo de pago. Obviamente eso es bien importante para establecer cuál es el vencimiento próximo que se va a tener en función de los vencimientos de los plazos. Y así obviamente también tener la cuenta por pagar en plazos, el cual me va a indicar la exigencia, incluso no solo de un capital, sino también de tasas de intereses y garantías de ser el caso, donde yo tengo que dar una explicación muy detallada de esos elementos que conforman estas obligaciones. Y si existen costos, por ejemplo, a las cuales yo no he podido tomar, costos, a esto le llamamos costos implícitos, perdón, y que normalmente no los hemos podido atacar porque, por ejemplo, posiblemente tenemos un problema de no tener los recursos en el momento para poder acceder a ese nivel de rebaja que puede tener la entidad en términos de costos, digamos, implícitos, como por ejemplo puede ser, mire, si me paga en los próximos tantos días, pues obviamente yo le hago una reducción. Esos son costos asumidos de manera implícita que no fueron tomados por no tener la oportunidad. Si existen ese tipo de condiciones, hay que revelarlo también. Así que eso es importante. Si tenemos otras cuentas por pagar, por ejemplo, tributos por pagar, remuneraciones y participaciones por pagar, provisiones para beneficios sociales, anticipos de clientes, dividendos por pagar o intereses por pagar, cuentas por pagar diversas, pues obviamente vamos a reflejar toda esa información de tal manera en qué consisten esas otras cuentas por pagar y detallamos particularmente a qué se debe esas cuentas por pagar, cuál es el propósito, cuál es el objetivo y por qué están pendientes de pago o cuándo van a ser liquidadas también. Las deudas a largo plazo, por otra parte también, de cada uno de los préstamos o financiamientos. Entiendo yo que en este momento ustedes no tienen, pero eso es un elemento que es circunstancial. En un momento uno no puede tener
y en otra fecha sí. Ahora, en este momento no tienen, pero si llegásemos a tener posteriormente, vamos a tener que revelar la naturaleza de cada uno de los préstamos o el financiamiento de los pasivos a largo plazo. Y vamos a incluir separadamente y en columnas de información relativa a valores colocados por oferta pública, si es que, pues obviamente hicimos una emisión, porque las entidades del Estado lo pueden hacer, y en ese sentido, dentro de las funciones que muchas han hecho emisiones de títulos valores para poder financiar la operación a la cual o el propósito han sido llamados. Y en ese sentido, podemos establecer esa información relativa a valores colocados por oferta pública en el mercado y otros pasivos a largo plazo que obviamente tengan una porción corriente y una porción circulante. Hacemos la separación siempre, detallamos cuál es el tipo de operación que hicimos, cuál es el vencimiento, eso es importantísimo, y cuándo hay que cancelar la obligación y el monto que hay que cancelar específicamente en los plazos definidos y establecidos dependiendo las condiciones que hayamos definido para tal efecto. Y obviamente, cuando ya vamos, por ejemplo, el capital, se debe revelar por cada clase, si tuviéramos una condición de constitución, cuando fue la parte del estatuto, cómo se conforma, cómo se va estableciendo las adiciones, específicamente las condiciones de aumento de capital, cómo se van realizando. Y obviamente vamos a ir reflejando, porque no solo van a haber condiciones de, llamémoslo así, aumentos, pueden haber detrimentos también. Lo vamos mencionando y lo vamos reflejando en estas notas. Se debe revelar el capital adicional también pagado por cada clase por separado cuando no han habido incrementos, y eso específicamente hay que también tenerlo en cuenta en función de las reservas. También se deben revelar, por ejemplo, la descripción de la naturaleza de las reservas, el propósito de cada reserva existente, y se va a mostrar obviamente un valor neto de realizado con los terceros, ¿verdad? De las realizadas a empresas o personas vinculadas para las reservas específicamente. Y también en el caso, por ejemplo, de los gastos de operación, en los gastos de administración, pues obviamente vamos a hablar de la composición de los gastos y obviamente que me permita presentar en qué me estoy consumiendo esa parte. Es decir, y aquí estamos hablando de un tema de eficiencia en gastos. Eso también es un tema muy interesante que se puede tomar en cuenta. La clasificación de los gastos por naturaleza, así como los ingresos, es sumamente importante. Si existen ingresos de manera por transferencia, cómo se realizan estas transferencias. Hay que hacer un breve detalle de cómo se realizan esas transferencias y obviamente los ingresos y gastos extraordinarios que vamos a ir teniendo, los importes brutos de las partidas extraordinarias, gastos adicionales y deducciones que podrían ir existiendo. Así que ese sería un breve resumen de lo que implicaría hacer esta parte de las notas, siempre conduciéndonos específicamente por lo que dice la NIP SP1 y la NIP SP33, que es la adopción de NIP por primera vez. Obviamente que hay que tomarlo en cuenta en función de lo que se nos va diciendo. Así que eso sería una parte importante. Yo quiero compartir brevemente la pantalla. Voy a subir este documento que voy a presentar y vean ustedes cómo se presenta. Por ejemplo, este es un organismo internacional que ya lo conocerán ustedes, es la OIT, y fíjense, sumamente interesante, porque aquí podemos ver, por ejemplo, aquí este es un informe muy amplio, y este informe comienza con un análisis financiero presentado, y es un dossier. A mí me encanta esta forma y yo lo voy a colgar también para el segundo, la segunda fase. Lo voy a colgar de todas maneras, ahí lo van a poder ver igual, ¿verdad? Pero lo quiero dejar colgado también para que ustedes lo puedan revisar y vean cómo se van presentando las notas a los estados financieros, ya que la sesión 1 y la sesión 2 le he incluido la parte de las notas de los estados financieros. Y fíjense acá, vamos presentando las notas, y como miren ustedes acá, cada ítem en los estados financieros de manera comparativa tiene
una nota a los estados financieros, porque estamos reflejando la sustancia, lo más importante de ello. Fíjense, este es la OIT, y en ese sentido, esto es solo para muestra un botón de lo que ustedes pueden ir observando. Así que aquí lo voy ingresando. Miren, cada ítem tiene su nota. Aquí tenemos los activos, el activo total, el pasivo. Miren cómo se va presentando. Y obviamente vamos concluyendo con el activo total neto aquí abajo. Y ojo, miren, cada ítem tiene su nota explicativa. Esta es la referencia. Por ejemplo, en ingresos, aquí tenemos ingresos, tenemos los gastos, y cada parte de esta tiene su nota. Por ejemplo, acá han dejado de fuera algunas notas. Por ejemplo, salarios de prestaciones al personal y otros gastos de personal, viajes, subcontrataciones, están sin nota, pero de ahí luego estamos hablando que cada una de ellas tiene su propia nota en el estado de rendimiento económico. Pasamos especialmente al estado consolidado de cambios de activo neto, y en este sentido estamos hablando del estado de cambios en el patrimonio, que normalmente así le llama la NIP. El estado de cambios en el activo neto es el estado de cambios en el patrimonio, obviamente eso es. Entonces, en ese sentido también se va presentando las notas a los estados financieros, y obviamente vamos haciendo un resumen breve, particularmente de cada una de ellas. Aquí, por ejemplo, estamos ya hablando en el flujo de efectivo. Esto lo estoy mostrando solo para que ustedes lo vean. Esto yo lo voy a dejar colgado también para que ustedes puedan empaparse de este. Y miren, voy a pasar, por ejemplo, a las notas. Voy a ir, y una de las principales, miren, esta parte de la OIT a mí me gusta en la nota 1 de los objetivos específicos que ya se está hablando. ¿Por qué? Porque en ese sentido no se queda corto. Si yo le pudiera pasar nada más unas 3 líneas, esta nota es fundamental, y una de las notas no es que tengamos que hacer una nota larga, pero sí tiene que tener todos los elementos suficientes que me explique por qué se está llevando a cabo una situación financiera, por qué se está llevando a cabo una ejecución presupuestaria, por qué se está realizando un flujo de fondos, es porque es con base al objetivo de la organización. Entonces, nos damos la atribución de ampliar lo más relevante en esta parte de la nota para que se pueda explicar desde entrada. Esto es rendición de cuentas. Esto es pura rendición de cuentas. Políticas contables, venimos con la nota 2 de políticas contables, de lo que la entidad está estableciendo como principales políticas contables. Y obviamente hemos pasado de las políticas contables, incluso las prestaciones de personal. Aquí se fijaron en el tema de las prestaciones del personal, no había una nota, pero sí la política es bien amplia. Es más, la política, la 20, la nota 20, que hablamos de las prestaciones del personal, que es la parte vinculada a gastos de personal, es bastante amplia. Es decir, no es que no hay información, la información se amplía donde se debe de ampliar, y en eso es bien importante, donde es necesario. Todo esto es parte de las políticas. Miren, es una cantidad sumamente interesante. Obviamente no la puedo ver cada uno por el tiempo que tenemos, pero yo igual lo voy a dejar alojado. Y termina con el tema casi de las depreciaciones, la vida útil estimada. Miren cómo se establece específicamente entre la sede de la OIT por componente, 15 a 100 años, oficinas exteriores de 20 a 75, equipo de 5 a 10 y mejoras en los locales arrendados de 15 a 30. Y ahí se le da una breve explicación. Y las provisiones y los pasivos contingentes también, igual que los activos y las provisiones y los activos contingentes, también es necesario. Vamos todavía con las políticas. Miren, vamos a ir específicamente a las nuevas normas de contabilidad que se le pusieron en aquella fecha. Estamos hablando del 2018. Y aquí hablamos un poquito de las nuevas normas que podrían haber surgido en esa fecha. Ellos lo van poniendo. Y ya me quiero ir a las notas específicas. Efectivo y equivalentes de efectivo. Miren cómo se va presentando. Obviamente, el efectivo requerido por desembolsos inmediatos se mantiene en caja y en cuenta bancaria. Los saldos de los equivalentes de efectivo en las cuentas de depósito están disponibles en breve plazo de preaviso.
Obviamente eso es a 90 días, acuérdense. A continuación se detallan las sumas de los efectivos. Miren, efectivo y equivalente de efectivo y las diferentes monedas que existen, y todo esto se refleja en una sola unidad monetaria, que es los dólares. Y así sucesivamente, las cuentas por cobrar, las contribuciones por cobrar, los activos y pasivos derivados, y así sucesivamente. Así que esto es lo que les quería mostrar con respecto a las notas. Yo igual voy a dejar colgado este documento, no en la sesión 1, sino en la sesión 2, que nos va a ayudar también, pero igual ustedes lo van a tener disponible. Así que también voy a colgar una presentación de notas de los estados financieros en la sesión 1 para que ustedes lo puedan revisar de lo que estamos conversando. Este es un ejemplo y se lo dejo colgado a ustedes ahí. Ha sido un gusto, un honor. Vean desde el principio al fin esta presentación que les va a ayudar también en la elaboración también de las notas a los estados financieros. Un gusto y nos estamos viendo continuamente. Bendiciones a todos.